vamos a la próxima nota, que por cierto nos debe interesar a todos porque es un tema candente, una realidad que no podemos disimularla porque está y bueno, y tiene que ver con factores climáticos y tiene que ver también con las acciones que se van desarrollando o se podrían haber desarrollado. En fin, ahora vamos a charlar un poco de todo esto y es el tema de las inundaciones. Estamos en comunicación con Aldo Aldave, el ingeniero Aldo Aldave, un poco para conocer sobre todo cómo está viendo él el tema del agua y para entender también de dónde viene el agua, que es un poco lo que hacíamos ayer referencia cuando hablábamos, por dónde va pasando el agua y por qué se va inundando distintos sectores. De eso vamos a estar hablando. Aldo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy bien, igualmente. Buen día, ¿cómo estás? Marcela. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo dice que le va a usted? ¿Bien? Mojado. Demasiado, ¿no? La verdad. Bueno, hablábamos y decíamos que, tenemos que hablar de dos factores. Uno, la lluvia, obviamente, que es una realidad que forma parte de la naturaleza, que no podemos hacer nada. Y otra parte también del agua que se denomina, que se dice aguas arriba. Para ir entendiendo un poco todo esto, nosotros recibimos agua ¿desde dónde? Desde Lincoln. Sí. Primero, gracias por el llamado. El primer agua que recibimos es del cielo, Sí. porque estamos en una época estacionalmente seca, Sí. y lo paradójico que no es cambio climático, sino que esto es habitual, pero los meses de invierno son secos. Sí. Y los meses de verano son extremadamente, se dice, evapotranspirantes. Quiere decir que por más que llueva, siempre hace temperatura tan alta que en poco tiempo, en pocas horas iba a decir, pero depende de la lluvia, en pocas horas se seca, se orea, se evapora, se evapotranspira. Quiere decir que las plantas son como pequeñas bombas de agua que sacan de la napa o del suelo, del perfil del suelo, al aire. Pero lo que nos pasó en mayo, junio, julio y ahora el mes pasado en agosto es que las lluvias fueron con este centro ciclónico que se llama neogénesis, que es una manera de decir que baja tanto la presión que llueve no en forma intensa, pero sí continuada. Intensa sería muchos milímetros. ¿En poco tiempo, en una unidad Aldo? de tiempo, claro. Está En bien. una unidad de tiempo que sería litros o milímetros por minuto, por segundo, por hora. Fíjense que llovió en forma pareja, no sé, 10 horas seguidas. Y eso no permite que el suelo normalmente absorbe, tiene una capacidad de absorción porque es una esponja, pero bueno, nos sorprendió porque el suelo estaba saturado de mayo. Claro. Entonces la Aldo, esponja no puede... Sí. Estamos hablando, mira, casualmente estoy mirando la estación meteorológica, llevamos aproximadamente, no sé si vamos a coincidir, 1.165 milímetros aproximadamente en lo que va del año. Vos no sé si manejás más o menos estos números. Sí. Puede haber diferencia de 5, de 10, pero para esta altura del año es mucha agua, ¿no? Sí, en el año 93, cuando yo trabajaba en el INTA, traje a una especialista que se llamaba Estela Carballo, que en la municipalidad, en el Consejo Deliberante, presentó los promedios históricos y habla de periodos secos, que son de 30, 40 años seguidos, donde ese promedio baja, y promedios de ciclos húmedos, como en el que estamos todavía, a pesar de la sequía de las últimas 3 campañas, en donde de 1.000 milímetros para arriba sería lo habitual. Como tenemos registro de no más de 150 años, hablar de promedio o de lluvias, porque quizás dentro de nuestro partido hay lugares que llovieron 100 milímetros más y 100 milímetros menos, que en un volumen de 1.000 milímetros es el 10%, pero es muchísima agua porque corta caminos, encharca, afloja cimientos, el agua hace estragos cuando es tan exagerada en tan poco tiempo. Así que
el promedio, nosotros manejamos estadística, pero la estadística en biología es relativa. Claro. No sé si contesta la pregunta. Sí, totalmente. Aldo, yo te iba a decir, es como que a través de los años, ¿se va repitiendo esto? ¿O cada año se suma un factor que lo hace peor? No sé si me entendés. O sea, a través de los años, ¿se va generando otros problemas? ¿Vamos empeorando en algo? Sí. No quiero meterme en un tema que desconozco, pero sí es cierto que existe un cambio climático debido a muchos factores, que se llama déjame pensar cómo se dice la palabra. El hombre es el causante de ese cambio climático a través de los gases de efecto invernadero, pero no me quiero meter en ese tema que lo desconozco. No, yo me refería, Aldo, a ver si... Responde a tu pregunta, Marcela, porque evidentemente esto siempre ocurrió por... mira, en las médulas de los tallos se van depositando sustancias que determinan los años húmedos y los años secos, y hay plantas que tienen 50, 100 años o más. Entonces, en el corte horizontal de un tallo se puede determinar cuando el clima afectó en exceso, en agua, excesos de agua o sequía, y la verdad es que vos tenés razón. Se está repitiendo lo que sucede habitualmente, pero convengamos que yo estuve hace poco, cuando llovía mucho estos días atrás, en Casilda, Santa Fe, por un evento particular, y allá estaban esperando que lloviera. Entonces, no podemos ir como pasó en Bahía Blanca, que llovieron, no sé, 300 milímetros en 3 horas. Esos eventos puntuales, Bahía Blanca y todo el suroeste de la provincia de Buenos Aires, esos eventos puntuales son impredecibles. Yo quería responder a la pregunta de los promedios. Nosotros llevamos registrados más de 1000 milímetros de febrero a esta parte, que es una exageración en cuanto a la acumulación y a la baja evapotranspiración. ¿Qué quiere decir? Normalizar la situación, por eso los escurrimientos o los encharcamientos. Si estuviéramos en una pampa ondulada, como sería Pergamino, Salto, Arrecife, donde hay pendiente más pronunciada, el agua se iría en un mes. Si ustedes se fijan, las inundaciones de Salto, por ejemplo, en un mes el paisaje, todo inundado, se normalizó. En cambio nosotros, 9 de julio, Bragado, Casares, que tiene 400.000 hectáreas, o Bolívar, vamos a tener más de 3 o 4 meses para depende de la futura lluvia, ¿no? Pero suponiendo que llueve 100 en octubre, 100 en noviembre y 100 de diciembre, que es el promedio, aunque no sabemos que ese promedio se vaya a cumplir. Ojalá sea menos, porque hoy tenemos provisión de napa, decimos. Es decir, el suelo está tan saturado que los cultivos van a poder abastecerse normalmente. El asunto es poder hacer los cultivos, porque no podemos transitar con un camión con fertilizante ni con semilla por ninguno de estos caminos, que están todos destruido. Aldo, la pregunta mía va a ser muy básica, pero para que la gente entienda, y me sumo también porque por ahí hay cosas que desconozco, el agua, yo te decía, ingresa desde Lincoln, concretamente desde qué parte y por dónde se va distribuyendo. Porque pregunto esto porque tenemos lo que conocemos nosotros la chocha, que digamos está en un estado crítico también. La chocha vendría a ser, te pregunto también, ¿es lo que se llama el canal San Emilio Sur y Norte? ¿O eso es otra cosa? La chocha es parte del canal, no está bien. Nosotros tenemos una pendiente, una altura de cota sobre el nivel del mar de 77 metros, que no es poco, Walter. Tener 70 metros sobre el nivel del mar es muy bueno. El asunto es que lo tenemos a 500 kilómetros del mar. Entonces eso hace que el escurrimiento horizontal hacia el este, fíjate que la ruta 65 va de Junín a 9 de julio, de norte a sur perfectamente. Por lo tanto, como la pendiente es de oeste a este, significa que toda el agua nuestra prácticamente tiene que pasar por la ruta. Y la chocha es la conjunción de 2 cuencas. En el Partido General de Monte hay 3 cuencas.
La norte, la centro y la sur. Sí. La norte es la que viene de Baigorrita. Ajá. La del centro, las dos pasan por La Chocha, ¿eh? Sí. La del centro es la que nace en Lincoln, a la altura de Chancay, El Morón, Sí. y que pasa por la Delfina, por los que le llamamos los puentes de la Delfina, desembocan en La Chocha y La Chocha va hasta San Emilio. Sí. Y de San Emilio, por eso se llama el Canal San Emilio, que gracias, menos mal que la provincia en algún momento lo hizo, porque si no, no tendríamos escurrimiento en el partido General Viamonte y sería catastrófico. Va a los bajos de Maldonado y yo ahí pasé unas imágenes. Sí, se la estamos viendo. De los bajos de Maldonado, que está entre Máximo Fernández y La Limpia, va a la Laguna de Bragado, que la Laguna de Bragado, si la alcanzan a ver, está amurallada. Es decir, el agua podría haber entrado en algún momento a la planta urbana. Quienes deciden esto de los drenajes, los caudales, los puentes, etcétera, etcétera, porque encima también interviene el municipio con el mantenimiento lógico de los caminos, es Hidráulica de la provincia, y las rutas y los caminos hacen de dique. Tu pregunta de La Chocha es, está al borde, ya alguna vez hasta pasó agua por arriba de la ruta. Sí. Bueno, eso es peligroso. Hoy está, acá no me sale ahora el puente que está siguiendo. ¿El de Llorente? A La Chocha. Del puente de Llorente se rompió ayer. Sí. O sea, la misma cuevas de peludo y se está socavando y lo que hace es aflojar los mismos tubos, porque el agua afloja todo. Claro. Cuando hablamos de tubos, estamos hablando de los tubos de cemento. Sí. Sí, tubos de cemento que fíjate que tanto en La Chocha como en todos lados hay bypass. Es decir, como el caudal no alcanza y hace de dique de contención, de muralla, para poder aliviar la situación, el municipio lo que tiene que hacer es mantener la red vial. Y para eso tiene que igualar presiones a diestra y siniestra. O sea, en un camino siempre va a haber más agua de un lado que del otro. Por eso se hace un bypass, que sería como si fuera un canal alternativo o secundario para que, si no da abasto el principal, porque es tanta la cantidad. Mira, me puse a sacar una cuenta y el partido General Viamonte tiene 214.000 hectáreas. Sí. Una lluvia de 100 milímetros son 100 litros por metro cuadrado. Si yo multiplico los 100 litros por metro cuadrado por las 214.000 hectáreas, que son 10.000 metros cuadrados cada hectárea, son 200.000 millones de litros de agua en una sola lluvia de 100 milímetros. No hay sistema de drenaje horizontal. Acá el mejor evacuador del agua tiene que ser el sol. Lamentablemente, nosotros nos ayudamos entre vecinos, la municipalidad, inclusive toda la red vial, pero lo que intentamos es sacar el agua de nuestro campo individualmente. Pero todo confluye a Bragado, por lo tanto, lo que nos viene bárbaro es un día como hoy. Claro, sí, se entiende. De baja humedad relativa ambiente, lo ideal es que haya viento para que arrase con la evaporación, y mucha, se dice heliofanía, o sea, muchas horas de sol, no que esté nublado. Y sol intenso. Eso orea muchísimo. De hecho, se están oreando en este momento los caminos mejor que ayer, que estuvo nublado. Claro. Aldo, y toda la canalización que hizo el municipio en su momento y que, bueno, estuvo trabajando hace algunos meses atrás en lo que es la zona de la tribu, ¿esa agua de dónde viene? Bueno, vos me habías preguntado y yo no te contesté. Hay varios ingresos en el partido General Viamonte. Uno es la zona del Tejar, en Neil. Sí. Que gracias a que se hizo la cuenca sur, entra por los campos de Signorio, va a los bajos de Coriqueo. Eso está todo canalizado, pero está todo desbordado. Sí. Por los litros que hablábamos hoy, que hay que evacuar, porque el sol seca, pero no da abasto. Vamos a necesitar muchos días de día soleado, muchas semanas, quizás meses. Sí.
por esta horizontalidad que tenemos, que no tenemos un partido excepto, qué sé yo, la misma Chocha tiene al lado unos médanos muy altos, donde en este momento se puede transitar, un tractor podría andar. En cambio hay campos que no tienen esas lomas medanosas y hacen que el agua se mantenga mucho más tiempo. Claro. Otro ingreso es por la zona nuestra de Chancay, que es un ingreso de Lincoln Sur, vamos allá, sur del partido de Viamonte, que también desemboca en la cuenca sur, que sería, vuelvo otra vez, con los campos de Signorio, Adamini, los bajos de Coliqueo, y eso termina en la Estefanía. Digo termina, pero del otro lado también se está inundando, que sería el tambo de Berreaga, eso va todo a Bragado, que se llama Raucho Viejo. Es un paraje, porque en realidad hay muy poca población, del otro lado de San Francisco sería. ¿Me siguen? Sí. Bien. Otro ingreso importante es por la Delfina, que era lo que hablábamos hoy de la cuenca centro. Claro. O sea, todos los campos que están del otro lado de la vía sería Zanoni, Bartoletti, y que pasan por lo que llamamos los dos puentes de la Delfina. O sea, el primer puente es acá nomás, saliendo de Los Toldos para la Delfina, y el segundo puente, que eso está todo bien canalizado, lo que pasa es que está saturado, o sea, viene a pleno, y va a seguir a pleno mucho tiempo. Y el tercero, bueno, es de Baigorrita al sur, que es el camino que va de Baigorrita a la ruta 188, que delimita una cuenca, que es, nosotros no nos viene agua de la laguna de Gómez. O sea, hay cota suficiente como para que el agua del salado de la laguna de Gómez no venga a Viamonte. En el 2001, no sé si vos te acordás, pero creo que ya lo conversamos, podía ser que la laguna de Junín, paradójicamente, hace pocos meses estaba seca literal, hoy esté a pleno, y si eso se desborda, corta el camino que le llamamos de los 4 caminos, y podría entrar por Baigorrita. Eso no va a ocurrir, siempre que nos llueva mucho no va a ocurrir, pero no tenemos ingreso de Junín masivamente, digamos. Aldo, hago una pregunta, me dirás sí o no. El tema de las lagunas, famosas lagunas encadenadas, que donde estamos involucrados, ¿esto también afecta? Las lagunas son necesarias y están en la naturaleza. Que estén desbordadas es por el caudal. Sí. Y nosotros lo que hacemos cuando proponemos canalización es unir, o sea, la canalización se hace sobre una loma y se trata de encauzar ese exceso. Es un lujo tirar agua dulce al mar. Porque ese agua es necesario para los cultivos, para las personas, para los animales. Lo que pasa es que son tan excesivas y queremos producir en tanta superficie como corresponde, porque no es que seamos avaros, porque no podemos negar la situación, pero hay lugares que las contienen a las lagunas, no las encadenan, no las unen. Y yo creo que sí hay que unirla porque tenemos que disfrutar y producir la naturaleza. Si dejamos que esto quede así, a lo mejor empeora más. No sé si me... se entiende perfecto, Aldo. No, porque hay una serie de planes, como el plan maestro que yo le pasé, que lo que pretende es sacar todas esas millones de litros de agua que no solamente caen en Viamonte, porque si Lincoln está aguas arriba nuestro, tiene todo el derecho de evacuar hacia aguas abajo, pero todo eso tiene que estar regulado, tiene que estar aforado, tiene que estar mensurado, porque los puentes, los tubos, todo tiene que estar con el mismo caudal que se recibe, con el mismo caudal que se emite. O sea, nosotros le tendríamos que entregar a Bragado el mismo caudal que recibimos. Es lógico, pero no es así, porque no está toda la cuenca dimensionada. De hecho, Bragado no puede recibir todo el agua que nosotros deberíamos considerar como exceso, porque no está preparada, no está hecho el plan maestro perfecto. Creo que llegó hasta lo que es la depresión del salado. Justamente la palabra depresión habla sobre eso, sobre una pampa deprimida que no tiene prácticamente pendiente,
y eso llevaría a que el agua se escurra con menor velocidad al no tener pendiente. Sí por anchura, pero no por profundidad. Aldo. Por eso en la ampliación del plan maestro, si ustedes miran las imágenes satelitales, ven que el Salado tiene 100 metros a la derecha y 100 metros a la izquierda como un terraplén que contiene estos desbordes que nosotros estamos mandando, pero la ruta 46, por ejemplo, o la ruta 51, yo he andado por 25 de Mayo, Saladillo, todavía los puentes hacen de contención, de aforo, de frenaje del agua. Entonces siempre el agua va a intentar ir por otro lado y inunda. Claro. Sí. Aldo, para ir finalizando, la situación para el ciudadano común, ¿no? La situación en el partido de General Viamonte es crítica. ¿Cómo ustedes la caratulan? Nosotros vivimos en un mundo donde la urbanidad se impone sobre la ruralidad. O sea, en la ruralidad, Walter, cada vez vivimos menos gente. Sí. Lo veo después de 30 años de andar en tantos partidos, la cantidad de taperas y montes despoblados que hay, porque la tecnología, los sistemas productivos han cambiado. Entonces, el Partido General Viamonte tiene una urbanidad bastante ordenada, porque el agua que ha caído en planta urbana está en la laguna de Cota. Sí. Pero eso ha generado en el resto del partido una incomodidad y un replanteo de todos los sistemas productivos, decimos los agrónomos, ¿no? Claro, sí, Porque hoy un trigo que está bajo agua está sufriendo. Porque tiene, como si fuera una maceta, el agua a saturación el suelo. Entonces, eso hoy perjudica. Sí. El 10 de septiembre es la fecha óptima de inicio de siembra de maíz en todo el partido, que es un cultivo importante. Sí. Ya no vamos a sembrar no se va a el 10 poder de sembrar. septiembre. No. Entonces, ¿quién va a poder sembrar? Y el que pueda, en las condiciones que pueda y la superficie que pueda. Claro. Y eso trae consecuencias económicas que, bueno, por derrame va a ser para toda la sociedad. Sí, y también es cierto, vamos a darle el aspecto positivo, que venimos, Marcela, de 3, 4 campañas donde la napa estaba a 4 metros y hoy está a menos de 1 metro. Sí. Entonces las raíces de cualquier cultivo van a poder llegar a esa napa el 10 de enero, estoy diciendo una fecha teórica, donde hay una evaporación negativa, es decir, donde hay un estrés hídrico. Nosotros vamos a estar en la pileta, pero las plantas van a tener el agua de la napa y la provisión de esa napa económicamente revierte situaciones de extrema sequía como las que hemos pasado antes. Claro. Está bien. Por ejemplo, el año pasado nosotros veíamos secarse soja, que llegaba a media altura y las hojas se achicharraban porque entraba en un estrés hídrico necrótico, o sea, la planta se moría. Claro. En cambio, este año, a pesar de que haya 40 grados, no sé, un día como hoy soleado y viento caliente, las plantas van a tener la provisión de napa seguro, pero es como tener una planta y ponerle bien cuando le ponemos el agüita abajo para que por capilaridad suba. Sí. No te rías, es así. Sí. Y es así. Y bueno, lo digo jocosamente, pero digo, qué seguridad, porque si algo le falta a toda la tecnología de los cultivos, las praderas, las pasturas, los silajes, todo es tener el agua ahí abajo, digamos. Tener un seguro de agua es bárbaro. Ahora, mientras tanto, hay que apechugarla. Claro. Aldo, la verdad que un placer escucharte. Estamos ya pasadísimos de tiempo del programa, pero la idea era esto, ¿no? Conocer un poco cuál era la realidad. Ayer incluso hablábamos con Ciriaco Torres del partido 9 de Julio y nos hablaba de que en algunos lugares el agua estaba saliendo desde la misma tierra, ¿no? Estaba brotando. Así que vos fíjate también lo que está generando, que no es una zona que eso sea muy común de ver. No, y vos fíjate que en nuestros tambos, me acuerdo que yo trabajaba con el tambo de los holandeses, para tener una buena refrigeración de los quesos usaban el sótano.
Y en la época de inundación el sótano era una pileta. Claro, tal cual, es así es. Los conos de los silos le entra agua por presión hidráulica, a veces con pequeñas rajaduras, está la presión que genera el agua, que es capaz de meterse adentro de un silo, de un cono de un silo, aunque tenga grano. Claro. Nosotros lo hemos vivido, eso, querer sacar el grano dentro de un silo y sale mojado. Claro. Tal cual. Tal cual. Entonces, todos son pequeños inconvenientes. Los vehículos se estropean porque todos los días andan en el barro. Y uno no sabe por qué se rompe, pero claro, si uno pasa todos los días por un charco y el vehículo se termina rompiendo. Aldo, un gusto que hayas compartido este rato con la radio. La idea, como siempre decimos, es ir a la fuente, a la gente que conoce, que sabe, y poder explicar por ahí algunas preguntas las hacemos desde la ignorancia misma, pero bueno, está bueno para clarificar esto, ¿no? Porque me imagino que le debe pasar también a mucha gente, ustedes porque por ahí están más acostumbrados, pero a nosotros por ahí nos cuesta un poco conocer bien los nombres y los lugares. Te agradezco de corazón el gesto que nos hayas recibido y nos hayas explicado todo esto. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran acá estamos. Bien. Gracias.